Bueno, me toca compartir del principio número 17. Francisco ya la semana pasada nos dio bastante con esto. Creo que es un principio, estamos diciendo principio, no verdad. Realmente esto es un misterio lo de la cena del Señor. Creo que estos días que me ha tocado estar revisando los apuntes, y eso también quiero detenerme, la gran mayoría de estos apuntes y todo están desarrollados por Juan Pablo. Así que hay cosas que yo voy a decir que son palabras de Juan Pablo, reveladas por el Espíritu Santo, y yo fui acomodando un par de cosas. Quiero decir que fue un tema bien difícil para mí esto, porque siempre uno desarrollaba un tema de acuerdo a lo que uno iba leyendo, la palabra, de lo que el Señor le iba hablando. Pero esto, yo créanme que nunca hubiera llegado a hablar de la cena del Señor. Creo que es un misterio y creo que es algo con una profundidad que yo creo que ni el 5% de lo que significa este hecho solemne, espiritual, maravilloso, es lo que ha alcanzado a desarrollar, hermanos. Quería hacer la pregunta, que siempre preguntan a veces los presbíteros, ¿de qué se habló la semana pasada? Bueno, Juan Pablo se adelantó y ya dijo que iba a hablar lo mismo que Francisco, y era la cena, así que no pude, quería hacer ese, para saber cuánto decían, estaban atentos. El pensamiento anterior, siempre hay un pensamiento anterior, ¿cierto? Y después hay una comprensión actual. Y el pensamiento anterior dice que el pan y el vino de la cena del Señor son solo símbolos recordatorios de la muerte de Jesús. No son medios de gracia. La comprensión actual a este principio es que es una experiencia espiritual. El pan y el vino revelan a Cristo. Y por la fe se renueva en nosotros la presencia real de Jesucristo. Como ya lo dije, para mí este es un misterio del Señor. Y cuando uno empieza a profundizar, bueno, en el libro de Hechos hay una parte importante que habla con respecto a la cena del Señor y muchos hemos visto y hemos leído con respecto a cómo funcionaba esta iglesia primitiva. Y es maravilloso cómo ellos llevaban este tema de la cena. Y bueno, Pablo después nos habla con respecto a cómo no se está viviendo bien la cena. Quiero comenzar a dar pequeños puntos, pequeños detalles. Y quiero hablar de esto con respecto a la profundidad y el misterio que para mí fue este tema del desarrollo de la cena del Señor. Sabemos que existen ciertas doctrinas católicas, ¿cierto? Y también muchos hemos participado. En su momento yo no convertido al 100%, sino que asistente solamente de congregaciones evangélicas que quieren minimizar esto de la cena del Señor a solo un recordatorio de la última cena que hizo el Señor con sus discípulos. El problema es que vemos que para los primeros cristianos la cena era algo mucho más profundo y solemne que solo recordar la Santa Cena. Y esto lo podemos revisar en el libro de Hechos, en el versículo 2, específicamente el versículo 42, que dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión
y al partimiento del pan y a las oraciones. Recién estábamos hablando de las oraciones. Cada una de esas, si uno las analiza, nuestra roca está, que es Cristo, pero edificamos sobre ciertos pilares, ¿cierto? Ese continuamente que habla al principio tiene que ver mucho con una palabra griega, el significado que quiere decir esta parte, que significa procastereo, que es anhelar o perseverar constantemente en algo. ¿Y en qué? Y después habla de la enseñanza de los apóstoles, que es lo que nosotros hemos aprendido y hemos escuchado del día que es, ¿cierto? Y aquí habla de la palabra, la comunión. Hablamos siempre mucho de comunión, ¿cierto? Al partimiento del pan, la cena y a la oración. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, si uno continúa después, bueno, habla hartas cosas que los hermanos vendían, ¿cierto? Lo que ellos tenían y lo compartían. Y es algo tremendo lo que sucedía en esa iglesia. Pero hay una parte que después cierra esta parte, que me gusta mucho, que dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Creo que se cierra toda la parte de arriba de los otros versículos anteriores. De dedicarse continuamente a las enseñanzas, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Todo eso juntos con alegría y sencillez de corazón. El principio señala que nuestra comprensión actual, nosotros no creemos que exista, y ahí Juan Pablo ha hablado mucho esta palabra a veces en las reuniones que tenemos, Francisco la habló, y yo sé que no lo voy a decir bien. Ese es un misterio, ¿ah? ¿Por qué? Porque como son uno, ella sabía la otra parte que yo estaba, ¿eh? Cuando uno entiende que es el misterio que dice, se unirán los dos y serán una sola carne, este tema es un tremendo misterio, imagínense, su otra mitad sabía lo que estaba. Y esto es una transformación solamente. Sino solo que al partir el pan y el vino estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. La Santa Cena es un acto solemne, es un acto espiritual. Y Pablo le enseña a los corintios, nosotros ya le expliqué esta parte de hecho, y cómo habla de cómo vivían la cena, cómo compartía la iglesia. Pablo le habla a estos hermanos de Corintios que la cena no es un evento social, sino algo trascendental para la vida de un discípulo. Y que al parecer, y no al parecer, se había tremendamente distorsionado, ¿cierto? El compartir la cena dentro del cuerpo de Cristo. Los Corintios era una ciudad comercial muy importante. Era un centro estratégico comercial tremendo. Y donde evidentemente, donde hay un buen núcleo de temas comerciales y creciente economía, se empiezan a diferenciar mucho las clases sociales, económicas. Estos hermanos tenían varios problemas y dentro de ellos tenían el tema de la desunión, tenían mala doctrina, falsa enseñanza y problemas profundos de inmoralidad. Y Pablo, dentro de esta parte de 1 Corintios 11 que habla con respecto a la cena, Pablo le habla de más asuntos a ellos, pero yo me voy a ir específicamente a lo que tiene que ver con este principio de la cena. En 1 Corintios 11 dice, pero al darle estas instrucciones no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. O sea, no se están juntando como hermanos, como iglesia, en coinonía para hacer cosas buenas, sino que para hacer cosas malas. Tremendo esto, ¿cierto?
Y evidentemente Pablo parte dándole a los corintios una amonestación no menor. Les acusa de juntarse para lo malo, no para lo bueno. Y la expresión que pone Pablo, o la traducción en griego de esto malo, que viene de la traducción o lo que significa en griego kakos, que es algo indigno, inválido, sin valor, depravado, y que representa el mal moral. Y qué tremendo, ¿cierto? Hay para una iglesia donde se junten para lo malo. Pablo argumenta esta introducción que les da, donde continúa en el versículo 18 y dice, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, o sea, le habían dicho y en parte ya conocía algo, dice Pablo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, dice, a fin de que se manifieste entre nosotros los que son aprobados. Al parecer, cada vez que estos cristianos, estos corintios, se juntaban, discutían y peleaban, cuando se reunían como iglesia, como cuerpo, Pablo dice que oigo que hay divisiones entre ustedes. Esa palabra división es muy profunda dentro del contexto griego y quiere decir literalmente como romper o cortar. Imagínense, si nosotros decimos que estamos unidos como cuerpo, imagínense lo que dice Pablo esto, que está dividido, que está cortado. Cuando vemos uno de los males más grandes que ocurren dentro de la iglesia es la división, ¿cierto? Y hay muchos casos tremendos, ¿cierto? Hoy en día la iglesia también está dividida en muchos contextos. Los corintios al parecer no se ponían de acuerdo absolutamente en nada, ni tampoco buscaban servirse uno a otro. En vez de participar juntos en el compañerismo y la oración, pasaban su tiempo en exceso egoísta, discutiendo y peleando. Acá Pablo logra demostrar con esto que no solo el hecho de asistir es que nos hace cristianos. Para Pablo era evidente que dentro de la iglesia habrían falsos cristianos. Y no nos olvidemos de la parábola de Jesús del trigo y la cizaña, ¿cierto? Pablo aquí hace un punto importante, que esta división no era más claro que poder identificar a los que son aprobados por el Señor, y pareciera ser que Pablo a los aprobados eran lo que realmente les importaba, no así los que eran reprobados. Y aquí muestra Pablo, dentro de esta introducción, de lo que él había escuchado y de estas divisiones, dice, entra la parte profunda de la división. Y en el versículo 20 dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otros se embriagan. Yo no entendía esta parte, hermanos, ¿ah? Antes de estudiar esta palabra no la entendía. No entendía esta parte que decía, otros toman su propia cena, unos pasan hambre y otros se embriagan. De verdad no entendía el contexto de eso. Y luego continúa y dice, ¿qué no tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto, dice Pablo, no los alabaré. Juan Pablo lo dio un contexto con respecto a esto, yo pude profundizar en otras cosas más.
Y también es complejo poder profundizar en esto, ¿eh? Porque uno busca la revelación del Señor con respecto a esto. Pues si uno empieza a profundizar el libro y cosas, se vuelve un tema teológico y nos vamos para cualquier lado. Antes conversaba con Cristian de esto y le explicaba y le contaba lo que había visto, que arranca para cualquier lado uno con esto. Y es que no solamente se estaban formando bandos dentro de la iglesia, de estas divisiones, sino que además estos bandos ignoraban el resto de los hermanos de la iglesia. Y aquí entra la parte que puedo entender con respecto a esa parte de los que pasan hambre y cenan y eso y no convidan, se emborrachan y por qué no comen y toman en su casa. Porque estos hermanos se juntaban para compartir la cena, pero era la cena de la tarde, era la comida esperada por ellos. Dentro de eso ellos compartían el pan y estaban en la cena del Señor. Y esta parte de cena, que tiene un término que se llama deipnon, y era la palabra normal que se usaba para las comidas en la noche. La cena era la comida más importante del día y a menudo se compartía con amigos o familiares. Era una auténtica comida en que la iglesia se congregaba para comer, para compartir, y que era una cena que después continuaba con el partimiento del pan, con la Santa Cena. Esto estaba relacionado, la comunión estaba relacionada con esta cena y la iglesia de Corintio. Pero los abusos que ocurrían en esto estaban oscureciendo el propósito y destruyendo la santidad. En esta naciente iglesia, porque era una iglesia muy nueva, esta comida fraternal y la celebración de la comunión se tenían juntas. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice. Uno tiene hambre y otros se embriagan. Los creyentes más pobres, los hermanos, acudían a la cena con la esperanza de participar en alimento que llevaban a los hermanos que más tenían. Era poder participar de esta comunión. Pero al final, ¿qué terminaba con esto? Que como habían disensiones y los hermanos que llevaban más se comían lo que llevaban y se tomaban y no compartían nada, los otros hermanos se iban hambrientos, tanto física como espiritualmente. Los que llevaban la comida y la bebida se hartaban y se embriagaban. Se burlaban de la misma razón y perdían el contexto de lo que veíamos en la otra iglesia o lo que hablaba de la iglesia, de hecho, esta iglesia primitiva que partía, que todo compartían, que vivían, que vendían todo para que todos tuvieran en común, unión. Esta parte de la iglesia o esta fracción se burlaba de la misma razón, de crear esta armonía y unidad que eran de Cristo el tiempo que recordaba este sacrificio del Señor que había hecho en la cruz para que todos fueran uno con Él. Primero Corintios 10 dice, antes Pablo, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y eso no se lleva a cabo. Pablo dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Recibió del Señor. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan
Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Para luego tener esa gran cena, ¿cierto? Pablo nos recuerda lo que está escrito en los evangelios. Jesús dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. ¿Por qué Jesús nos da su cuerpo? ¿Por qué nos da su sangre? La respuesta está en que, porque todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Un texto interesante es en el que Jesús habla a los israelitas que por medio de Moisés comieron pan del cielo, pero después les dice: mi Padre les da verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan y la vida, el que viene a mí no tiene hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Los judíos se escandalizaron cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Cuando comemos el pan y bebemos el vino, estamos proclamando en nuestra vida el triunfo de Cristo, el perdón de pecado, la aceptación de Dios, el camino al trono de gracia, las promesas del pacto y la vida eterna. Esto es alimento y bebida para nuestra alma. Comer y beber significa creer en Cristo y su completa obra en la cruz. Nosotros necesitamos de Él porque Él vive. Nosotros también viviremos. La comunión no es algo optativo. Jesús nos enseña en estos textos que es algo trascendental. Sin comer de su carne y sin beber de su sangre, no tendremos vida eterna. Debemos participar de la comunión. Esto es un hecho concreto por el cual podremos vivir en Cristo. Cuando nosotros vemos esta parte que habla la Santa Cena, de compartir, de estar, de recordar el hecho de Cristo, de su cuerpo, de su sangre. Y nos habla Pablo con respecto a lo que no debería pasar. Le habla a estos hermanos de Corintios. Algo muy profundo que me llegó a ver esto es que es con respecto a la comunión. Es importante y claramente la parte principal, el tema de recordar el hecho de Cristo, su sacrificio, la muerte en la cruz. Pero ¿qué significa esa comunión, esa coinonía? Yo creo que esa palabra la he escuchado muchas veces, pero no la había prestado la atención en este punto de la Santa Cena. Que tenemos un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, uno solo. Todos tenemos el mismo espíritu. Cuando nosotros compartimos esta cena, estamos en el mismo espíritu. Y cuando estamos en el mismo espíritu, estamos en la misma sintonía. Tenemos el mismo objetivo. Tenemos la misma proyección. Estamos claros con la misma meta. Y sabemos y estamos conectados por medio de este hecho maravilloso. ¿De qué está pasando con la vida de la iglesia
con la vida de mis hermanos. Me hizo reflexionar mucho ese punto, hermanos, con respecto a hacer esa diferencia entre estas dos iglesias, entre esa iglesia primitiva y esta iglesia después de Corintios. Pablo hace una advertencia final a estos hermanos de Corintios. Y les dice con respecto a cómo ellos están bebiendo esta cena. Dice que de manera, en el versículo 27, que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coman del pan y beban de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Acudir de manera indigna a la comunión no es sencillamente deshonrar esta ceremonia, es deshonrar a aquel en cuyo honor se celebra. Nos hacemos culpables de deshonrar su cuerpo y su sangre, lo cual presenta toda su vida y toda su obra por nosotros llena de gracia, su sufrimiento y muerte a nuestro favor. Nos hacemos culpables de burlarnos y tratar con indiferencia a la misma persona de Cristo. Y dentro de esta solemnidad que el Señor le da a la Santa Cena, Pablo advierte que es algo no para tomar de manera ligera. Debemos examinarnos para llegar a cuentas con el Señor. Debemos ser cuidadosos de no estar arrastrando cosas, de no tener situaciones arregladas delante del Señor, situaciones no arregladas con los hermanos, con la iglesia. Debemos discernir la santidad del cuerpo antes de poder participar en la cena. Hermanos, debemos anhelar este momento. No busquemos en el último minuto. Sabemos siempre cuándo vamos a tener la cena, ¿cierto? Juan Pablo ya lo dijo. No busquemos minutos antes de cenar, y lo digo bien responsablemente, a un hermano para poner en ese momento las cosas a cuenta con Dios. No corramos en ese momento. Porque no queremos ser culpables de juicio contra nosotros mismos. No podemos conducirnos por la iglesia del Señor de manera irresponsable, despreciando la santidad de Dios. Pues no debemos olvidar que Cristo murió por esa santidad, por lavarnos, por presentarnos delante del Padre, santos y sin mancha. Ya sabemos que el próximo domingo vamos a cenar con los hermanos de Cachapoal, con los hermanos de Peralillo. Anhelemos eso. Que no sea mente algo simbólico, que no es lo que sabemos que es. Sabemos que es algo espiritual y trascendental. Esa común unión, esa coinonía. Pablo termina de señalar que por esta razón, de tomar la cena indignamente, por no discernir el cuerpo, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Qué tremenda esa parte, ¿cierto? Pero si no nos juzgáramos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, come en su casa para que no se reúnan para juicio. Pablo termina diciendo, los demás asuntos los arreglaré yo cuando vaya. ¿Cuánto más, cierto? ¿Qué sabe ese Pablo, cierto? Wow. Qué tremendo esto. Hoy la cena del Señor se ha trivializado, bajando su importancia a solo un rito que muchos hacen como algo que nos recuerda algo histórico. Ya sabemos que la próxima semana cenamos y el primer domingo del mes también, pero esta es una costumbre que tenemos que llevar de manera constante. De los grupos caseros. Cristian habla y dice y cuenta que en su grupo casero comparten constantemente la cena del Señor. No lo sé los otros grupos caseros. En el mío o en el que yo participo o abro las puertas de mi hogar, no lo hacemos, hermano. Y es algo que estoy revisando. Porque no podemos esperar una vez al mes para compartir de este hecho. Debemos estar abiertos a ser sensibles al Espíritu Santo. Hemos estado en esto, ¿cierto? Escuchar la voz del Espíritu Santo. Y al abrirnos a escuchar la voz del Espíritu Santo, el Señor ha estado hablando mucho a la comunidad. Hemos visto cómo ha hablado con respecto a los jóvenes, a esas pequeñas misiones que tenemos. Y a ser sensible al Espíritu Santo en este hecho y poder decidir cuándo corresponde cenar y compartir este regalo con nuestros amados hermanos. La advertencia de Pablo tampoco se trata de no cenar para no caer en condenación. Se trata de anhelar la cena y de mantenerse en sanidad y santidad. Ir a los pies de Cristo para confesar nuestras transgresiones delante de Él, para que nos limpie de toda maldad, tantas veces sea necesario. Para poder ser uno con el Padre y con el Hijo. Con los hermanos que viven lo mismo que vivo yo, para que el cuerpo de Cristo se fortalezca y reciba la vida de lo alto. Se alimente de vida eterna, trascienda lo material y glorifique a nuestro amado Señor. Por medio de esta maravillosa cena, de este maravilloso hecho, hermanos, nos hacemos uno solo. Uno solo. Es poder discernir ahí ese cuerpo, es saber que somos parte de ese cuerpo. Es saber que yo le pertenezco a mi hermano y su vida también me pertenece. Que somos uno. Sigámosle pidiendo a papá que nos vaya revelando cada vez más estos maravillosos misterios. Yo me quedaré claramente con lo que Pablo le hablaba a estos hermanos de Corintios.
Pero con esa palabra de Hechos 2, donde dice se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. A la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones que hemos visto que tan bien ha hecho. Y cuántas cosas el Señor ha hecho. Sanidades, y como decían los jóvenes, por lo que ustedes han estado orando, lo que hoy en día ha ido creciendo. Eso es iglesia, hermanos. Con alegría y sencillez de corazón. No necesitamos grandes cosas. Nos tenemos los unos a los otros. Crezcamos, profundicemos en esto y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele este hecho de la Santa Cena. El próximo domingo, que sea una fiesta. Amén. Padre amado, que este maravilloso hecho, Señor, de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, sea un acto, Señor, de la iglesia, de comunión, de manera constante, Padre. Porque por medio de ello recordamos el hecho de Cristo, su sacrificio, la sangre, lo que sucedió en esa cruz, que aún es un gran misterio, Señor, ese tremendo hecho, Señor, ese hecho de rescate por la vida de cada uno de nosotros, por los que ya han padecido, por el presente y por el futuro que vendrá, Señor. Padre Santo, queremos profundizar en esto. Queremos escuchar al Espíritu Santo de manera audible, Señor, de esto. De poder compartir, de que esa palabra, koinonía, de comunión, de compañerismo, la podamos entender a la profundidad que tú quieres, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Anhelamos ese próximo domingo de compartir con nuestros hermanos. Y por qué no, Señor, a mitad de semana en la iglesia casera, compartir de esta cena. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tanto, Señor.